Honorable José Ignacio Paliza, Ministro de la Presidencia. Honorable Peter Prajmosky, Director del Consejo Nacional de Competitividad. Miembros del Consejo de Directores de AmCham-DR y pasados presidentes. Miembros del cuerpo diplomático y invitados especiales. Miembros de la prensa y medios de comunicación, damas y caballeros, amigos, socios, muy buenas tardes y bienvenidos a este almuerzo mensual de la Cámara Americana. Ok, vamos a comenzar. Creo que esa es la primera vez que contamos con dos ponentes en uno de nuestros almuerzos mensuales. Y eso me recuerda a Janus, el dios romano de dos caras, que simboliza transiciones, umbrales y pasajes, una cabeza mirando hacia el pasado y la otra hacia el futuro. Nos recuerda que el presente es un cruce de caminos entre el pasado y múltiples futuros posibles. ¿Qué camino elegiremos? Con la economía de crecimiento más rápido en los últimos 50 años y ahora la séptima economía más grande de toda América Latina, la República Dominicana tiene mucho que estar orgullosa. Pero ¿eso es suficiente? ¿Estamos satisfechos con ello? ¿Cómo podemos seguir creciendo de manera que genere más y mejores empleos, que beneficie a más personas y nos permita mejorar los servicios públicos? ¿Qué tipo de futuro queremos dejar a la próxima generación? Esas son preguntas profundas y para responderlas tenemos la suerte de contar con dos distinguidos oradores. José Ignacio Paliza, Ministro de la Presidencia, y Peter Prajmosky, Director del Consejo Nacional de Competitividad. De verdad, dos cabezas piensan mejor que una. El tema central de sus presentaciones son el Plan Meta RD 2036. Nuestro programa en el día de hoy comienza de inmediato con el almuerzo y después nuestra presidenta Francesca Ranieri dará algunas palabras de bienvenida y presentará a nuestros ponentes invitados. Tras sus presentaciones, ellos han accedido a responder a algunas preguntas. Sin más preámbulo, muchísimas gracias a todos y buen provecho. Muchas gracias, Oliver. Muy buenas tardes. Distinguido señor José Ignacio Paliza, Ministro de la Presidencia. Distinguido señor Peter Prajmosky, Director del Consejo Directivo Nacional de Competitividad. Miembros del Comité Ejecutivo y del Consejo de Directores de AmCham-DR. Representantes de entidades gubernamentales que nos acompañan. Amigos de la prensa. En especial a la señora Grace y a doña Maggie, madres de don José Ignacio y de Peter que están aquí hoy, a quienes aprovecho y felicito por el Día de las Madres que está próximo a venir. Gracias por estar aquí. Y también aprovecho para felicitar a todas estas madres que están aquí hoy, que son no solamente profesionales, sino madres de familia. Así que un gran aplauso para las madres profesionales de hoy. Gracias por acompañarnos todos. La República Dominicana ha cambiado significativamente en las últimas décadas. Hemos crecido en lo económico, pero también en visión y propósito. Hoy somos un país que mira hacia adelante, que planifica con intención y que sueña en grande. Meta 2036 es una muestra de esa ambición. Busca duplicar el Producto Interno Bruto Real en 12 años y convertirnos en una economía de altos ingresos. Pero sobre todo, quiere hacerlo bien, con reformas profundas en educación, salud, infraestructura, innovación y productividad, asegurando un crecimiento sostenible que beneficie a más personas. Este no es solo un plan de gobierno, es un proyecto país que debe trascender periodos constitucionales
y contar con el compromiso de futuras administraciones sin importar el partido. Invitamos al liderazgo político a sumarse a esta iniciativa, como ya ha hecho el sector privado. Para alcanzar estas metas retadoras, también es clave fortalecer nuestras relaciones internacionales, especialmente con los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Nuestro futuro está profundamente vinculado al suyo. Por eso, desde AmCham DR, asumimos con responsabilidad nuestro rol como puente económico e institucional para fomentar más comercio, inversión y cooperación entre ambos países. AmCham DR cree firmemente en este proceso. Por eso, participamos activamente en las mesas temáticas de Meta 2036, especialmente desde nuestros comités de facilitación de comercio y de tecnología e innovación. Nuestros miembros, como ciudadanos comprometidos, están aportando ideas, experiencia y visión de futuro. Porque esta propuesta de valor debe construirse con diálogo técnico, participación plural y trabajo conjunto entre sectores. El desarrollo no es tarea exclusiva del Estado. El sector privado debe proponer, invertir y comprometerse con el país. Y nuestras empresas en AmCham DR así lo han hecho y lo han demostrado. Según un estudio de nuestro Comité de Economía, las afiliadas a AmCham DR generan casi el 19% del Producto Interno Bruto Nacional, más de 536,000 empleos formales, el 44% de los ingresos tributarios del gobierno y el 50% de las exportaciones privadas del país. Estas son cifras que hablan por sí solas. Nuestra membresía está comprometida y está lista para ser parte de esta transformación. Sabemos que el camino no será fácil, pero si trabajamos juntos, sector privado, público y sociedad, podremos lograrlo y vale la pena. Gracias al gobierno dominicano por hacernos parte de esta visión de futuro. Y gracias a todos ustedes, miembros de AmCham, por sumarse a esta iniciativa y querer apoyar al desarrollo de nuestro país. Ahora le dejo la mesa a nuestros invitados de honor, Peter Prasmovsky y nuestro ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, para hablar de Meta 2036. Muchas gracias. Permítanme iniciar mis palabras agradeciendo nueva vez a los directivos de la Cámara Americana de Comercio, en la persona de su formidable presidenta, nueva presidenta, Francesca Rainieri, por la oportunidad de compartir en tan exigente escenario algunas reflexiones estratégicas sobre la ambiciosa meta RD 2036, una visión país que nos reta a pensar en grande, a actuar con determinación y construir un futuro inclusivo, competitivo y sostenible. Meta RD 2036 persigue duplicar el tamaño de nuestra economía real para la referida fecha. Este call to action requiere de mucha determinación, arrojo y sinergias nunca antes vistas. Requiere de innovación y de mucha creatividad. La creatividad que usualmente acompaña a cada dominicano y dominicana. Y no me refiero particularmente a la de este ciudadano con el que me encontré en la provincia de Duarte en medio de la campaña de febrero del pasado año. La gente dura. ¿Es lo que? La gente que goza. Cuídense, mi hermano, que esta vaina es un lío. Por cierto, era de un partido de oposición, gracias a Dios. Sino a la creatividad que acompañó a un pequeño puñado de dominicanos que vencieron las llanuras costeras de Azua a millares del ejército haitiano en la gesta independentista.
o a los esfuerzos colectivos que entre todos durante el COVID-19 nos hicieron merecedores del reconocimiento por la Organización Mundial del Turismo por ser el país que mejor recuperó su industria de la pandemia. Sin embargo, para alcanzar tan importante objetivo, tan importante cima, un sello que debe marcar todo esfuerzo de gobierno deben ser sus resultados. Es propio reconocer que como buen gerente o gestor de proyectos, desde el primer día, nuestro presidente Luis Abinader ha apostado por una gestión pública basada en evidencia, planificación estratégica, rendición de cuentas y evaluación continua de su impacto. Un gobierno orientado a los resultados. Pues frente a cada política pública pensada y ejecutada, siempre debe prevalecer la gente. El más importante de los objetivos meta debe ser la gente. Crecer por crecer no tiene sentido alguno. Un crecimiento económico que no sea inclusivo no es propio. Un crecimiento que no encuentre su fortuna, como muy bien explica el profesor Prahalat del Wharton Business School, en el fondo de la pirámide, no es sustentable. Por eso felicito la capacidad del sector productivo nacional por hacer suyo el aumento en un 38% del salario mínimo en República Dominicana en los últimos años. El último anunciado, quizás el más importante en décadas en ese sector, el de las zonas francas. Porque cada peso invertido por el Estado, cada programa impulsado, debe tener un propósito común: mejorar la calidad de vida de la gente. Porque gobernar, señoras y señores, es ante todo servir. Y un plan sin ejecución es solo un pedazo de papel. Por eso avanzamos a hacer de la planificación un instrumento vivo, útil y al servicio de una transformación real. Para eso, contamos con más de 400 vectores en nuestro plan de gobierno que obliga, sin lugar a dudas, a su revisión constante en el tiempo alrededor de los planes estratégicos institucionales y plurianuales y, sobre todo, en el presupuesto de la nación. Decía el profesor Larry Summers, ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos y presidente de la Universidad de Harvard, que si queremos conocer hacia dónde se dirige un país, revisemos su presupuesto. Aquí, en esto, señores del AmCham, tendremos mucho trabajo en los próximos años, sobre todo revisando la ratio existente entre los gastos corrientes y los gastos de capital que invertimos como gobierno. Si queremos mejores infraestructuras o proveer soluciones a áreas como el transporte que logre satisfacer una demanda en crecimiento vertiginoso, o si aspiramos a un sistema de salud moderno y cercano que requiere hoy más de 2.000 unidades nuevas de atención primarias equipadas en todo el territorio nacional, necesitamos invertir más en lo que se queda para el mañana, inversión de capital. Solo como ejemplo, les comparto la evolución reciente de las importaciones de motocicletas en República Dominicana, en el que solo en el 2024 creció en cerca de 100.000 motocicletas más que el promedio de los últimos 3 años anteriores. O el estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que estima que mientras la tasa promedio de motorización en la región es de 200 vehículos por cada 1.000 habitantes, en República Dominicana es más del doble, superando 507 vehículos por cada 1.000 habitantes. En República Dominicana contamos hoy con más de 6 millones de vehículos. En adición, desde el Ministerio de la Presidencia hemos puesto en marcha en los últimos meses, desde nuestra llegada, una nueva arquitectura de seguimiento y monitoreo a la gestión ministerial. Como muy bien dice el presidente, lo que no se mide, no mejora. Hoy contamos con una línea de gobernanza para el seguimiento basado en gabinetes interinstitucionales que rompen los hilos y le alinean esfuerzos, consejos de ministros trimestrales dedicados exclusivamente a revisar avances y a rendir cuentas, el gobierno en las provincias como un programa que procura acercar la administración pública a la gente, unidades de cumplimiento o delivery units en cada institución responsable que asegura la ejecución en tiempo y calidad,
esta innovación, la de los Delivery Units, cuenta con el apoyo y la asesoría del Tony Blair Institute. Y un cambio histórico, la nueva evaluación de desempeño institucional. Ahora los funcionarios somos evaluados por logros, no por tareas. Inclusive, los incentivos o bonos salariales que recibimos no se darán por reportes autocomplacientes. Hasta ahora, cada quien se llenaba su formulario y su propia evaluación, sino que estarán atados a desempeños reales y a la evaluación de los usuarios. Estamos construyendo un Estado que no solamente planifica, sino que cumple. Como evidencia de lo que les comento, el Consejo de Ministros celebrado en el pasado mes de noviembre, definimos 10 objetivos prioritarios que resumen nuestras mayores aspiraciones como nación al 2028. Metas duras, pero alcanzables, que expresan en números lo que queremos lograr. Primero, aumentar la esperanza de vida al nacer a 77 años. 2, reducir la tasa de homicidios a 7 por cada 100.000 habitantes. Meta esta que estamos, por cierto, en proximidad a satisfacer. 3, aumentar el índice de infraestructura de calidad. 4, elevar el peso de la clase media a la mitad de la población. 5, aumentar el Producto Interno Bruto per cápita a $15,000. 6, aumentar la tasa de formalidad en el empleo, cosa que también nos dirigimos hacia Puerto Seguro. 7, elevar el promedio de años de efectivos de aprendizaje. 8, disminuir la tasa de pobreza multidimensional. 9, reducir el porcentaje de hogares con índice de vulnerabilidad ante choques climáticos. Por cierto, cerca del 30% del pueblo dominicano vive en cierta vulnerabilidad ante el cambio climático, y esto se estima que cuesta al gobierno dominicano el cambio climático, los impactos de la naturaleza sobre el territorio, cerca del 0.69% del PIB cada año. Y 10, elevar el índice de efectividad de gobierno. Estas metas no son solo cifras, son compromisos reales con la ciudadanía, cuyo liderazgo reposa cada una de ellas en un ministerio que debe lograr la transversalidad requerida para materializarlas. Pero ¿cómo se conectan estas metas, estos 10 objetivos, con Meta RD 2036? Bueno, los 10 objetivos prioritarios mencionados anteriormente no son un plan aparte, son el primer paso hacia una visión de país que aspiramos a consolidar hacia el 2036. Meta RD 2036 es la evolución lógica y estratégica de lo que ya hemos comenzado. Ambas iniciativas se retroalimentan. Lo que hacemos hoy construye las bases para el país que soñamos mañana. Es un solo camino con 2 tramos, uno al 28 y otro hacia el 36, pero al fin y al cabo buscan el mismo objetivo: una República Dominicana desarrollada, resiliente e inclusiva. Trabajamos hacia metas logrables al 2028, pero necesitamos, basado en resultados, de la ayuda de ustedes, más allá del periodo por el cual fuimos electos. Porque no importa quién gobierne después de este periodo, que sean los resultados de estos esfuerzos los que nos obliguen como nación a mantenerlos, inclusive a superarlos. Por eso ninguna transformación de estas es posible sin ustedes. La clave de Meta RD 2036 es la integración de todos los sectores. La empresa privada es el actor fundamental de ella. Ustedes son generadores de empleos, de inversión, de tecnología e innovación. El Estado necesita ser en este trayecto su aliado, no un obstáculo. Permítanme graficarles a ustedes un poco lo que me refiero con este corte, con este ejemplo que les traigo. Podemos tener el mejor de los carros, un fino conductor, pero sin un equipo inspirado, en el que cada uno haga su parte,
no lograremos nunca ganar campeonatos. De esto se trata Meta RD 2036. Estamos impulsando un nuevo pacto entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil. Un país solo avanza si camina con todos sus actores alineados e inspirados, como un gran equipo que somos y debemos de ser. Por último, antes de darle paso al colega Peter Prasmovsky, que nadie, Peter, por favor, explica cómo se escribe tu apellido, que dará los detalles, los pormenores y los mecanismos que hemos diseñado para poder trabajar de forma conjunta. Permítanme, yo que tanto he andado por el territorio, hablarles un poco de él. El desarrollo productivo debe tener un enfoque territorial. Eso significa poner en valor las vocaciones, el talento, las condiciones geográficas y la cultura de cada rincón o cada región del país. Felicitemos, pues, los emprendimientos de Cabo Rojo en Pedernales, el puerto de Manzanillo en Pepillo Salcedo y sus terminales eléctricas en proceso, las hermosas playas de Miches, solo superadas indudablemente por las de Puerto Plata, porque más grande que Puerto Plata, poca cosa. Y el nuevo cambio de matriz productiva del Valle de San Juan con cosechas, entre otros rubros nuevos, de un excelente tabaco en las matas de Farfán. Sobre todo les hablo del territorio porque vivimos en un pequeño país altísimamente poblado, con una densidad poblacional promedio casi 10 veces superior a la de la región. Con recursos escasos, poblamos una isla compartida con el país más pobre del hemisferio. Hoy, nuestro mayor reto de futuro es, sin dudas, Haití. Les hago, pues, un gran llamado a la unidad nacional, en el cual el sector empresarial juegue un rol preponderante en esta crisis y sus estrategias para enfrentarla. Porque hoy, quizás sin darnos cuenta, las dos principales ciudades más grandes en población en todo Centroamérica y el Caribe son Santo Domingo y Puerto Príncipe, ambas en nuestra isla. Y digo que quizás porque nadie sabe en realidad cuántos habitantes viven en la capital del vecino país. En una nota positiva, aunque luzcan contrapuestas, debo reconocer que un poco más del 20%, el 23% para ser justo, de nuestro territorio se encuentra dentro del sistema de áreas protegidas bajo la tutela de la Ley 202-04 y que, de acuerdo con las estimaciones recientes, en mi calidad de presidente de la empresa minera dominicana Emidon, en la Reserva Mineral Fiscal de Ávila, en Pedernales, estimamos tener reservas cercanas a 100 millones de toneladas brutas en 14 de los 17 tipos diferentes de minerales de tierras raras. De acuerdo al cronograma establecido, para finales del 2026 tendremos declaratoria de reservas formalmente. Encontrar los balances adecuados entre ambas realidades, la protección del medio ambiente y la explotación de nuestros recursos naturales, siempre será un reto a trabajar. Les anuncio además que en razón del proceso de unificación y fusión de entidades gubernamentales en curso y a la eliminación del actual Ministerio de Economía y Planificación, el Viceministerio de Ordenamiento Territorial pasará de forma íntegra al Ministerio de la Presidencia. Esto aún tomando más fuerza luego de la oportuna aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial por nuestras cámaras legislativas. Señoras y señores, Meta RD 2036 es una invitación a pensar en el largo plazo, a trascender coyunturas, a construir juntos un país donde nadie, absolutamente nadie, se quede atrás. No hay nación desarrollada que no haya apostado por la visión, la continuidad y las alianzas entre sus sectores. Hoy tenemos una oportunidad histórica de dejar una huella profunda para las próximas generaciones. Recordemos las palabras de Winston Churchill: la actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia. Cuenten con el gobierno,
cuenten con el presidente Abinader y cuenten con el Ministerio de la Presidencia como un socio comprometido en este camino. Hacia meta RD 2036, entre todos vamos juntos. Muchísimas gracias. José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, y en él a todos los directores, ministros, viceministros que se encuentran aquí presentes. Francesca Rainieri, presidenta del Consejo Directivo de la Cámara Americana de Comercio, y en ella a todos los miembros de la Cámara, mi madre, mi esposa, mis hijas que están aquí presentes, gracias por acompañarme, todos los amigos, invitados especiales, gracias por estar acá interesados en este proyecto. El pasado 18 de junio del 2024, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 337-24, donde se plantea la aspiración de convertir a la República Dominicana en un país plenamente desarrollado y con una meta muy específica de duplicar el Producto Interno Bruto al 2036. Esto implica crecer en promedio un 6% y llevar el ingreso per cápita, como José Ignacio mencionó, de $11.200 a un poco más de $23.000 en el año 2036. Sin embargo, lo importante aquí no son las cifras, son las transformaciones que se necesitan para lograr esta aspiración. Y en este sentido, no voy a tener una presentación técnica, pero vengo más a hablarle de una oportunidad de país, una oportunidad para todos los que estamos acá. Vengo con la intención de invitarlos a ser parte, a involucrarse, a tomar acción en este objetivo colectivo. Pero primero, creo que es muy importante responder algunas preguntas. Y empezando por la que considero más fundamental. ¿Por qué es necesaria Meta 2036? La República Dominicana ha avanzado y mucho. En el 1990, nuestro ingreso per cápita era apenas $1.200, los que nos clasificaba como una economía o un país pobre. Hoy se superan los $11.200, alcanzando el estatus de una economía de ingreso medio alto. Fuimos también en ese periodo la economía que más creció de toda Latinoamérica, promediando un 5% anual y avanzando 17 posiciones en el ranking regional. Fue un salto impresionante y, más importante aún, logramos reducir la pobreza extrema de un 40% a menos de un 5%. Aumentamos la expectativa de vida en 15 años e incorporamos a más de 2 millones de dominicanos al mercado laboral. Ahora, ¿cómo pudimos lograr todo esto? En primer lugar, por el gran dinamismo del sector privado, el cual realizó las inversiones de capital necesarias para impulsar esa transformación. Y en segundo lugar, por la implementación de lo que se conocen como reformas de primera generación. Estas son, por ejemplo, la apertura comercial, la liberación financiera, la estabilización macroeconómica, los procesos de privatización, el fomento a la inversión extranjera, el fomento a las exportaciones, la incursión en los mercados globales de capital, en fin, estas por mencionar unas cuantas más que se implementaron en ese periodo. Fueron necesarias y funcionaron, pero hay que tener algo que decir con mucha franqueza, y es el hecho de que ese modelo ya no es suficiente, porque sí hemos crecido y hemos venido convergiendo cada vez más a los Estados Unidos, pero a un ritmo menor. Hemos convergido a una frontera de lo que es ingreso medio alto a lo que sería ingreso de países altos. Y muchos países han logrado eso, esa convergencia. Por ejemplo, Brasil, México, Grecia, Sudáfrica, Argentina, solo por mencionar algunos. Sin embargo, estos países se quedaron estancados, todos atrapados en lo que se conoce como la trampa del ingreso medio. Y cuando se cae ahí, no solo se frena el crecimiento, se multiplican los conflictos, las desigualdades, las frustraciones. Hoy,
Esa es una amenaza latente para la República Dominicana y una que debemos abordar todos con sentido de urgencia. Entonces, la pregunta natural es, ¿qué se necesita para dar el siguiente salto, para evitar caer en esa trampa? Para cruzar ese umbral hacen falta otro tipo de reformas, reformas que impulsen los determinantes del crecimiento a largo plazo. Son reformas más difíciles, más profundas. Se les conoce como reformas de segunda generación. Hablamos de la educación de calidad, hablamos también de la especialización del talento y las habilidades, de la inclusión de las personas gracias a sus virtudes, a la salud preventiva, a la innovación y adopción tecnológica, a la institucionalidad, tanto pública como privada, a la diversificación y complejidad productiva, especialmente para convertirnos en una economía plenamente global y exportadora. Hablamos de resiliencia medioambiental, de la transformación energética, del dinamismo empresarial, de la justicia social, de la equidad territorial, del cumplimiento de las normas y del deber ciudadano. Y también implica repensar la forma en que abordamos los viejos problemas, los cuales han demostrado necesitar un enfoque muy distinto. Y aunque todo esto puede ser fácil de anunciar, es muy difícil de ejecutar. No hay receta única, no hay manuales ni planes. Y la experiencia de otros países, aunque útil, no puede simplemente replicarse. Se requieren soluciones dominicanas encontradas por los dominicanos. Entonces, ¿cómo se logra todo este reto? Y aquí quiero detenerme un momento para hablar de la diferencia entre retos complejos y retos complicados, pues dependiendo de qué tipo de reto sea Meta RD 2036, dependerá el formato de cómo abordarlo. Hay una diferencia crucial entre algo complejo y algo complicado. Lo complicado se puede planificar, como instalar un ERP en una empresa, que estoy seguro muchos de ustedes han pasado por ese dolor de cabeza. Largo sí, difícil también, pero hay expertos, hay manuales, hay pasos, hay procesos y la probabilidad de éxito es muy elevada. Pero lo complejo es otra historia, es como criar un hijo. Hay principios, sí, pero cada niño es distinto. Lo que funciona con uno no necesariamente funciona con otro. Se requiere aprendizaje constante, adaptación y mucha colaboración. Pues bien, Meta RD 2036 es sin duda un reto complejo, por lo que no podemos tratarlo como un proyecto tradicional, como la instalación de un ERP. Necesitamos otro enfoque. Y para eso estamos usando una metodología distinta, lo que se conoce como innovación adaptativa y pensamiento colectivo, que ha probado ser pero muy efectivo en tratar sistemas multidimensionales y que se fundamenta en la forma en que funcionan las redes neurales. ¿Qué significa esto? Significa formar equipos sectoriales y territoriales, con actores públicos y privados, conectados entre sí, aprendiendo, experimentando, ajustando. Significa abrir espacio a la innovación desde abajo, a que las comunidades sean parte del diseño de las soluciones, que las decisiones no se tomen desde una torre de control, sino desde redes vivas, conectadas y reales, que trabajan bajo un proceso dinámico de empatía con las necesidades de los ciudadanos para identificar y priorizar ideas que luego serán probadas, ajustadas, antes de ser escaladas. Y lo más importante, que haya visibilidad, responsabilidad de ejecución y continuidad. Una continuidad que, como dijo José Ignacio, debe trascender gobiernos y ciclos políticos, donde el dinamismo empresarial y el involucramiento de toda la sociedad son claves. Este proceso ya inició. El pasado mes de abril comenzaron a reunirse los equipos de trabajo. Se están organizando en 12 sectores y 10 macroregiones. Están consultando con otros actores de su sector, con las comunidades y entre sectores para aprender, para entender, para compartir ideas. En julio
presentan las primeras propuestas priorizadas de acciones concretas al presidente, a la vicepresidenta y a la nación. Y de ahí comienza una nueva fase, la de ejecutar, la de aprender y la de ajustar. Muchos de los que hoy están aquí ya forman parte de estos equipos y a todos ustedes muchísimas gracias. También agradecer el acompañamiento de todo el equipo de Meta 2036 y de nuestros actores que han apoyado este proceso desde el inicio, incluyendo claramente a la Cámara Americana. Ahora queda una pregunta muy importante. ¿Es posible lograr Meta 2036? La República Dominicana creció en promedio un 5% en los últimos 34 años. Si sacamos los años de crisis y su rebote, el 90-91, 2002, 2003, 2004 y el 2020-2021, la economía hubiese crecido un 5,7%. Y más de la mitad de esos años crecimos por encima del 6%. Eso sin tener obviamente una metodología colectiva y adaptativa como la que aquí estamos usando. Claramente tenemos la capacidad de crecer en un 6%. Ahora tenemos además el propósito. Si todos nos unimos en torno a esta meta, si la abrazamos como un proyecto común, si tocamos decisiones con coraje y actuamos con humildad, si cada provincia, cada sector, cada ciudadano se sienta parte de la historia que estamos escribiendo, claro que podemos lograrlo. Finalmente, quiero recordarles que no se trata solo de duplicar cifras, se trata de construir una República Dominicana plena, donde el desarrollo no sea un privilegio, sino una realidad compartida, llevando la bandera dominicana a lo más alto del progreso. Los invito a que todos ustedes, con su dinamismo, sean parte de esta gran transformación y garanticen su continuidad. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Nos han dejado inquietos con las presentaciones que nos han compartido en la tarde de hoy el señor Peter y el señor José Ignacio. Yo tal vez quisiera empezar preguntando porque ¿qué diferencia a Meta 2036 de las muchas otras comisiones que en el pasado han existido? La realidad es que se ha drenado un poco la confianza cuando vemos organismos colegiados. Y Meta 2036 incluye muchos comités, muchas comisiones. ¿Cuál va a ser la diferencia? Y tal vez llegar a la definición, y la pregunta un poco va más dirigida para José Ignacio. ¿Qué es el Delivery Unit? Lo mencionaste varias veces en tu conversación y quisiéramos entender cómo eso se vincula con Meta 2036 y esa diferencia de que esta comisión no va a ser solo una comisión más. Bien, ante todo gracias por la oportunidad y por la pregunta. Mira, el presidente Tony Blair puso a la vanguardia, puso muy de boga las unidades de cumplimiento. Fue una de sus preocupaciones en el desarrollo de su gestión como primer ministro de Inglaterra, de cómo hacer que las cosas sucedieran. Delivery Unit es un sistema de seguimiento de iniciativas, de prioridades o de programas específicos. Y desde el Ministerio de la Presidencia, a través del Viceministerio de Monitoreo y Seguimiento a la Gestión Gubernamental, que dirige, por cierto, el licenciado Luis Madera, que anda por ahí, que es de los autores de este proyecto de Meta RD 2036, busca eso. Es el establecimiento no solamente de una unidad, de un cuerpo de hombres y mujeres, sino de un mecanismo sistematizado con metas y entregables que a través del tiempo cada uno de esos proyectos específicos deben de ir cumpliendo hasta hacerlo realidad. Y nosotros, con la ayuda de ellos, hemos puesto en funcionamiento esas estructuras de tal modo que podamos nosotros dar cumplimiento a que las promesas o las ideas que tengamos terminan haciéndose resultados tangibles y logrables. Con relación a este proyecto, que Peter quizás pueda abundar mucho más que yo, porque él es de los ideólogos, el alma de este proyecto reside mucho en Peter.
nosotros hemos tenido una gran experiencia en estos 4 años de gestión gubernamental con los gabinetes ministeriales. Usualmente, y era muy común en República Dominicana, usted veía una avenida que era asfaltada por obras públicas y 6 meses después venía INAPA, abría una zanja en el medio de la calle para meter una tubería y luego se quedaba la avenida con un tremendo hoyo que iba de cabo a rabo en ese emprendimiento. Con los gabinetes ministeriales, por ejemplo, el de la construcción, hay una planificación, una conversación, un día a día entre todos los sectores vinculados que hace que se genere un círculo virtuoso de trabajo en equipo que da y rinde resultados muy positivos. Utilizando ese ejemplo y de otros gabinetes como el de turismo, que además ha incluido miembros del sector privado en el mismo, estamos tomando esa experiencia acumulada y llevando o haciendo eso como parte esencial o central de Meta RD 2036. En la medida que podamos hacer mesas de trabajo, gabinetes de trabajo, en donde más allá del sector público también esté el sector privado, para poder generar dinámicas, conversaciones, sinergias y sustentabilidad en el tiempo, porque esta meta va más allá del año 2028. Y aunque yo estoy convencido de que muchos de nosotros estaremos más allá del 2028, esto es un proyecto país que no puede tener colores y que son sus resultados los que van a prolongar su existencia hacia el 2036 o más allá del 2036. Peter, no sé si tú quieres abundar un poco más. Bueno, yo también diría que uno de los elementos diferenciadores de este proyecto es que el presidente lo ha abrazado. Es importante ese apoyo que se tiene, esa convicción de que podemos trabajar de esa manera. Y como dijo José Ignacio, mucho de lo que se presentó aquí se pensó alrededor del centro neurálgico que se formó cuando la pandemia, con el tema de la salud. Esa colaboración que hubo público-privada de trabajar de manera ágil y de hacer ese delivery, yo creo que esos son aprendizajes que estamos tratando de replicar con Meta. Así que yo creo que sí, que en ese sentido hay una evolución en la forma que pensamos en esta problemática y yo creo que ahí puede ser una gran oportunidad de hacer una diferencia. Peter, justamente ustedes acaban de mencionar que esto es de alguna manera un híbrido entre el sector privado y el sector público. Pero no podemos desconocer que en la República Dominicana hay cerca de un 53-54% de informalidad. Entonces, ¿cómo han pensado ustedes abordar o incluir no solamente a la sociedad, sino también justamente a esas personas informales que hoy mueven una parte importante de la economía en este abordaje de Meta 2036? Bueno, una de las lógicas con que se trabajan estos comités sectoriales es el hecho de que son células que se interconectan. Entonces hay un grupo del sector privado, un grupo del sector público, pero a la vez ese representante del sector privado se conecta con sus colaboradores o con su ecosistema y al mismo tiempo debemos ir a las comunidades, ir bajando. La intención es que podamos identificar acciones que incorporen las necesidades de todos de toda la jerarquía de la población. Entonces, los comités tienen que ir a los territorios, tienen que ir a las comunidades, tienen que ir a los sectores informales y parte de los trabajos que van a salir, de las iniciativas que van a salir, es entender cómo podemos traer a la formalidad esos sectores. ¿Qué se necesita? ¿Dónde es que están las variables que hacen que realmente la informalidad sea un problema tan serio en la República Dominicana? Yo creo que parte de ese proceso de aprendizaje, de ese proceso de pregunta, que es lo que propone la metodología disruptiva de Meta, es una forma de acercarnos a esas clases, obviamente, de informalidad que tenemos en el país. Oye, y que los actores no siempre sean los mismos. Es muy común
en las reuniones de trabajo, en los diversos espacios de conversación que se tiene, que quienes participamos de esos conversatorios somos los mismos. El territorio es mucho más amplio. El nivel de la cultura, las condiciones, la forma de pensar en cada rincón del país y de diversos sectores que usualmente no son consultados, tiene muchísimo valor. En este esfuerzo de MetaRD 2036 también veremos muchos actores territoriales de sectores importantes en la geografía nacional que no necesariamente son los usualmente consultados o lo que usualmente se conversa. No hay nadie que conozca mejor su realidad que aquel que vive en ella o que vive allí introducido en ella. Y por eso en esta dinámica, y cuando ustedes muchos comiencen a participar de las mesas sectoriales que se han ido organizando, encontraremos actores nuevos del territorio, gente joven o de diferentes áreas que tienen mucho que aportar, pero que usualmente no son parte de esta gran conversación. Nosotros observábamos en la presentación que hay 12 comités que corresponden fundamentalmente a los principales sectores productivos del país. Y dentro de los retos y desafíos que creo que son transversales a todos los sectores productivos está el tema de capital humano. ¿Cómo piensa abordar el reto de la calidad educativa, Meta 2036, que no solamente es un tema vital, transversal, sino posiblemente una de nuestras asignaturas pendientes? Bueno, el tema educación ha de estar presente en todas las mesas sectoriales. Es un tema transversal y además medular en cada sector o en cada área de la economía y donde mucho tenemos que trabajar, porque al fin y al cabo lo que queremos es mejorar el nivel de productividad de nuestra gente. Y para que haya mejor nivel de productividad necesitamos gente con mejores aptitudes, empleados con mejores condiciones, profesionales con mayor nivel de aprendizaje. Y es una de las deudas que tenemos más trabajo por delante. En República Dominicana, si comparamos un estudiante dominicano, uno de nuestros jóvenes, con un joven de uno de los países de la OCDE, nuestros estudiantes tienen un promedio de aprendizaje en años de la mitad, de un poco más de 6 años de escolaridad versus los 12 de países miembros de la OCDE. Claro, el referente de la región, que quizás debe ser Chile, que si no me equivoco anda por 9. Tenemos que mejorar el sistema educativo, mejorar las condiciones que se le dan a nuestros estudiantes. Hay esfuerzos profundos que se están haciendo hoy, desde expandiendo el Infotep, llevando la Universidad Autónoma de Santo Domingo a cada rincón del país. Hemos avanzado ligeramente en los indicadores PISA en materia de calidad de la educación en nuestro sistema de educación básica, pero una de las discusiones básicas en cada comité sectorial será sin dudas el tema educativo, de ver cómo fundamentalmente impactamos en nuestros maestros y también involucramos a los hogares en ese proceso de formación, porque usted puede tener su hijo en el mejor colegio de la República Dominicana, con los mejores profesores hábiles o disponibles, pero si usted no pone su parte en la casa, no tendremos los mejores ciudadanos hacia el futuro. Yo quería también agregar algo. Una de las lógicas para formar los comités sectoriales fue el hecho de que no hubiese un gabinete de naturaleza público-privado. Y ya hay un gabinete de educación que tiene el sector público y privado. O sea, la intención no era duplicar esfuerzos. Por ende, la idea es que cuando de un sector o de un comité sectorial salga una necesidad que tenga que ver con capital humano, esa necesidad se pueda llevar al gabinete pertinente o a la institución pertinente. Porque, por ejemplo, en agricultura podemos tener necesidades de agrónomos. No tiene nada que ver con el sector en sí, tiene que ver con el sistema educativo. Entonces, uno llevaría esa inquietud a donde puede trabajarse, sea educación vocacional, técnica profesional. O sea que de una forma u otra tenemos la responsabilidad de la Comisión Meta 2036 es de llevar esas necesidades de un sector a otro sector, porque van a estar todos interconectados. No hay nada pertinente, únicamente pertinente de un sector en particular.
estamos en la Cámara Americana y no podemos dejar de preguntar cómo se vincula todo este esfuerzo, cuáles son los objetivos específicos que desde Meta 2036 se están abordando para convertir a la República Dominicana en un hub logístico y sobre todo con esa vinculación entre el valor agregado entre la relación bilateral entre los Estados Unidos y la República Dominicana. Bueno, el país de hecho es un hub logístico, ya lo es. Y yo no tenemos expertise en la parte logística, pero hay un grupo de personas, principalmente del grupo de la Cámara, que tiene grandes ideas. Y yo creo que lo que estamos buscando aquí es eso, poder compartir ideas, propuestas que son realmente transformadoras y que se puedan implementar, que se puedan llevar a un espacio de diálogo. Muy pocas veces, y ahí difiero un poco contigo, María Goresca, muy pocas veces hemos tenido realmente un espacio de diálogo público-privado serio. Y yo creo que aquí hay una oportunidad interesante de poder llevar todas esas metas, priorizarlas, porque pueden ser muchas, priorizar aquellas que puedan realmente dar un impacto, aquellas que realmente puedan ser de corto plazo, otras que son un poco más complejas de largo plazo, pero la intención es trabajar en eso. Y yo creo que el país se encuentra en una posición donde sus integrantes ya tienen un entendimiento de la importancia de pensar hacia el futuro. Y yo creo que ahí está todo. Como yo decía en la presentación, soluciones dominicanas por dominicanos. Yo creo que aquí tenemos la capacidad perfectamente de lograr eso. Ya para cerrar, a ambos, fuera de lo ambicioso obviamente de las metas que nos hemos propuesto como país, ¿cuál sería el mayor reto de Meta 2036? Mire, yo creo mucho en los resultados. Creo mucho en la sustentabilidad en el tiempo de un proyecto, de una iniciativa, en resultados. Este tiene que ser un esfuerzo conjunto. No es un proyecto del gobierno. No puede ser un proyecto del gobierno. Debe ser un proyecto o una visión país, en la que todos apostemos a ella. Y en la medida en la que juntos seamos capaces de forzar los espacios de entendimiento, de conversación y de trabajo conjunto para lograr cosas de forma conjunta, entonces este proyecto tendrá mucho futuro. El principal reto creo que es ese, es moverlo más allá del 2028. No importa el gobierno que venga, sea del PRM o de cualquier otra organización política, que sean sus resultados, la experiencia basada en resultados, la que nos lleve a que este proyecto sea abrazado hasta el 2036 y más allá, y que sea el inicio de un espacio de interacción constante, de trabajo constante, que nos permita utilizarlo inclusive para otros propósitos con miras hacia el futuro. Creo que el principal reto es su inicio, porque en la medida en la que en esta etapa embrionaria pueda haber resultados tangibles y rápidos, entonces no habrá la inspiración suficiente y el empoderamiento suficiente para que pueda entonces prevalecer durante los próximos 12 años y hacer de Meta RD 2036 más que un logro, un buen ejemplo de lo que podemos hacer juntos entre el sector privado y el sector público. Yo voy a hacer un retweet ahí a lo que dice José Ignacio. Completamente de acuerdo con José Ignacio, la importancia de la continuidad es fundamental, porque estamos construyendo, estos son 3 ciclos políticos que vamos a ver para poder lograr llegar a 2036, y definitivamente la continuidad es importante. Yo creo que el segundo tema fundamental es un cambio cultural, de poder trabajar de la mano, de que somos aliados, de que podemos realmente colaborar. Y yo creo que una de las cosas, yo creo que lo que me ha hecho énfasis el presidente es la importancia de la participación del sector privado y la colaboración entre el sector público-privado. Eso es algo que no se veía antes. Y creo que todavía necesitamos entender que podemos ser equipos y impulsar, obviamente, transformaciones con ideas que vienen de ambas partes.
Bueno, pues muchísimas gracias. Queremos nuevamente felicitar y agradecer a nuestros dos huéspedes de honor del día de hoy, Peter Brasmovsky y José Ignacio Paliza. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, gracias a nuestra membresía por habernos acompañado. No se olviden de llenar los códigos QR que tienen en sus mesas, en inscribirse para el próximo almuerzo y a seguir siendo parte de estas entregas. Muchísimas gracias.